Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Y seguimos con la Chispa Radio Show. Señores, tenemos un tema tan interesante. Rubio, ¿de qué se trata el tema que vamos a tratar ahora? En primer lugar, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que nos están mirando. La Chispa Radio Show, como siempre, trayéndole novedades a cada una de las personas que nos están viendo desde su casa. Recordarte que si no estás suscrito a nuestro canal, te suscribas. Está por aquí este muchacho. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas un solo episodio de la Chispa Radio Show. Sé que hay muchas mentes curiosas que nos están viendo. El día de hoy vamos a tratar un tema de la cultura clásica. Y es que la historia no está exenta de personas que son psicópatas y muchas veces dañan el público y a las otras personas que les rodean. En esta vez vamos a hablar de un asesino serial clásico de finales del siglo XIX. Muchas personas ya han escuchado hablar de ese personaje, pero quizás muchos no sepan de quién se trata. Y le vamos a hablar el día de hoy de Jack, el mismo Jack el Destripador. Ay, ¿Han escuchado Jack ustedes the de Jack yo el pensé que era Destripador? Jack el del Titanic. Yo pensé en una botella negra cuadrada, Jack Daniel. Bueno, yo pensé en Jack Veneno. En Jack Veneno. O sea, todos tenemos un Jack, es lo que podemos apreciar. Sí. Pero cuando hablamos de Jack el Destripador, el real Jack el Destripador, la Chispa Radio Show, como siempre, le viene a informar a cada uno de ustedes los acontecimientos más veraces y avalados por la historia. Y esa vaina fue verdad. Sí, Sí, eso fue. Ese tipo fue verdad. sacó- Pero vamos a tratar los hechos veraces y también los mitos que hay en torno a esta personalidad. Ok. Sucede que en plena época victoriana, a finales del siglo XIX, la policía metropolitana de una ciudad llamada una ciudad londinense, la policía metropolitana de esta ciudad dice de que hay aproximadamente 62 burdeles y unas 1.200 mujeres que ejercen la prostitución. Oh, pero eso estaba bien. Para esa época, finales de la época victoriana, el área estaba recibiendo una inmigración masiva, una oleada de ciudadanos provenientes de Rusia, de Nueva Zelanda y judíos provenientes del este de Europa, lo que incide grandemente a provocar un índice mayor de la delincuencia y también de la pobreza. Estas mujeres fueron las primeras víctimas de Jack el Destripador. Su carrera delictiva comienza el 31 de agosto de 1888. A las 3:40 de la madrugada llega la policía al condado de Whitechapel y encuentra el primer cadáver correspondiente a una mujer de 43 años de edad llamada Mary Nichols. Mary Nichols, conocida por sus allegados como Polly, era una mujer que practicaba... Ustedes están toditos como azorados, como asustados. El tema no es para menos. No, yo hay que creo estar en suspenso. aquí. Su cara es de como yo voy a ser el próximo. Sí. Yo estoy esperando una puñalada. Ay, ay, ¿Tú estás esperando una puñalada? Cuidado, Se cuidado siente con una eso. puñalada por ahí, se siente. Pero eso fue lo que le pasó a Polly. Cuando la policía le encuentra el cadáver de Polly, comienza a examinarla y encuentra de que tiene una contusión en la mandíbula de su lado derecho y también tiene varios cortes en la garganta, al punto de que le quebró las vértebras. La policía, al estudiar el caso, se da cuenta de que estos cortes fueron hechos con un cuchillo largo de aproximadamente 15 centímetros de largo. Pero también cuando continúa examinando el cuerpo, se da cuenta de que hay unos cortes en la parte inferior del abdomen, producidos estos de izquierda a derecha, lo que es un claro indicador para la policía forense de que Jack el Destripador posiblemente sea zurdo. No, de que el asesino sea zurdo. Exacto. Porque no era ya el destripador en ese momento. ¿Y quién era entonces? No había nadie todavía. Buen punto. Bueno, Todavía no tenía nadie. De hecho, la policía se desesperó tanto en ese tiempo por el tema de no conocer quién era el asesino en serie que estaba ocurriendo que creó un comité de la ciudadanía que Sí, empezaron sí. a buscar a este personaje. Sí. Ay, pues tan poquito eran esa Sí. gente. No, Mira, retomando lo que suficientes. dice musicología, nuestro hermano, de hecho se formó un comité, pero se da a partir del 8 de agosto de ese mismo año, aparece el segundo cadáver correspondiente a la señorita Annie Chapman, quien fue la segunda víctima de Jack el Destripador. Y fue los signos eran los mismos. Sí, muy buena pregunta. parecido. Muy buena pregunta, Pipe. Estos dos primeros casos
presentaron una especie de sistema de que el tipo sabía lo que estaba haciendo. O sea, parecía que fuera hecho por un profesional en la anatomía del cuerpo humano. Porque en el segundo cadáver, el de Annie Chapman, se encontraron vísceras, o sea, los intestinos de esta mujer lo encontraron colocado encima de los hombros. Los mismos cortes verticales de izquierda a derecha. Sí, no, oye, increíble. Son casos. Eso es para dar un mensaje, ¿sabía? Sí, eso claro. es terrorífico, eso es para dar un mensaje. Claro, ahí vamos. De hecho, de eso se trata, de dar ese mensaje que le llegue al público. Entonces, cuando ya se comete este acto delictivo, la policía y ya las personas de la ciudad estaban chivos ya. Porque dicen, coño, aquí hay un tipo que está acabando con todas estas mujeres, posiblemente nosotros vamos a hacer lo próximo. Entonces ahí es cuando entra lo que dice musicología, que se creó un comité constituido por ciudadanos del mismo pueblo para buscar a un posible culpable. De hecho, llega el punto donde se logra interrogar a aproximadamente 300 hombres sin tener ningún tipo de éxito en esto. Resulta que era tanto el que no podían encontrar a la persona que... Ay, gracias Acércate. por la espalda que me estaba... Y te acercas. Cacho, tengo la espada, trabajo. Empezaban a, como dice Rubio, empezaban a investigar personas por los cortes que tenían, que eran muy medicinales para esa época. Y empezaban a investigar gente que trabajaba en la salud. Y de hecho, como dices tú, hubieron 300 personas. Hubieron unas especies de cartas que llegaron a la policía en tono de burla hacia la policía porque no lo podían encontrar. Y una de esas 3 cartas decía, él se autocalificó como Jack el Destripador. Por eso se le tomó ese nombre. Y de hecho la policía pensaba que no era uno, que eran más los que... Que era un grupo de Sí, personas. mira, era un grupo de personas, claro. De hecho, la atribución del nombre de Jack el Destripador se toma de una de estas cartas anónimas que llegan a la policía. Llegaron varias mofándose, pero la más exclusiva y la que se considera la carta real del asesino es una carta que llega el 15 de octubre de ese mismo año, 1888, que se titulaba, From Hell, o sea, desde el infierno. Lo particular de esta carta era que la tinta era sangre y decía, si se porta bien al jefe de la policía de esa localidad, posiblemente para la próxima le envíe el cuchillo con el que yo cometí mis actos delictivos. Pero la carta no venía sola, venía también acompañada de una caja con un riñón, solamente la mitad de dicho órgano. Porque también dice en la carta que la otra mitad la había freído y se la había comido. Mandó medio riñón. Sí, Un riñón y medio riñón. Dos riñones, medio riñón. Dos riñones y medio riñón. Mira, oye, solamente para poner un número, se pregunta si atraparon a Jack el Destripador y o a cuántas personas trataron o entrevistaron para eso. Espera, entonces, termina eso, que yo le voy a preguntar una pregunta para que me conteste una contesta arriba de eso. Y tengo uno. Ok, Sí, bueno, ya sí me fueron más de 2,000 personas que fueron entrevistadas fueron entrevistadas para saber de dónde provenía. Interrogados. Para saber de dónde provenía, o si lo habían conocido, o si habían escuchado a una persona de la altura, etcétera, de la complexión. Y fueron 100 sospechosos a los cuales se retuvieron por esta persona. Ok, pregunta. Todo eso de Jack el Destripador y el revuelo se toma solamente a partir de 2 muertes. ¿O luego se sucedieron más? No, mira, muy buena pregunta. Porque si toda esa bulla y toda esa cosa, eso es porque esa gente no tenía oficio y no había internet en el tiempo, no había televisión, no había que entretenerse, porque 2 muertecitas y eran 2 cueritos de quién sabe del caso del carajo. Sí. Pero era que no tenían oficio. No fueron Vizcaíno, y fueron habría, cinco y habría muertes. que ver también. Porque en México tienen en un solo territorio más de 1,000 mujeres que se perdieron. no, es fatal. Y no han aparecido. No, y también Nadie hay dice que nada. tomar en cuenta qué tan avanzadas estaban las ciencias forenses, las ciencias criminales de investigación de este tipo de crímenes. Porque para llegar a ese punto, que por ejemplo ya sucedieron 2, y la policía estaba en un punto como quien dice... ¿qué hacemos? Se estaban volviendo locos. Se estaban volviendo locos. También hay que ver desde el punto de vista criminólogo y forense qué tan avanzada estaban los mecanismos de investigación del gobierno para contrarrestar este tipo de situaciones. No es que se Mira, volvieron locos, no hay que ser un mago para darnos cuenta de que para ese tiempo era pésimo, porque estamos hablando de más de 130 años atrás. Yeah. De hecho, exactamente 134.
Sí, pero mira, retomando lo que dice Pipe García ahorita, aparecieron 11 mujeres asesinadas en ese entonces, pero la atribución fue que Jack el Destripador tomó 5 de ellas. A partir de estos Las otras fueron imitadores. Y se habla específicamente de eso por la forma de cómo ellas fueran asesinadas. Yeah. O sea, de hecho, los cortes tan específicos que se decía que era una persona que podía ser un experto dentro de la anatomía del cuerpo humano por la forma de cómo tomaba los órganos y diferentes tipos de ya partes. Sea un doctor. Pero todo eso dio origen a varias especulaciones. De hecho, se habló de que podía ser un médico real. Uh-huh. De hecho, también se habló de que también podía ser el mismísimo nieto de la reina Victoria, quien un año más adelante falleció por problemas médicos. Entonces, cuando él fallece, también cesan estos crímenes en la ciudad. Ese. A mí que era de y pararon los asesinatos era él. Ahí apareció. ¿Y sabe por qué no se le dio para adelante a eso? Porque, o sea, la influencia de la gente importante. Pero ¿qué ganaba él con hacer eso? Un hombre que estaba en un hombre que comía todo el día puerco asado, comía bueno, tenía todo, era un hombre de la realeza. No, los perversos siempre hay. A veces, saludos a veces, esas son personas, miren, esas son personas que a veces lo tienen todo y entienden que al tenerlo todo, tienen que hacer algo. Sí, porque su vida es aburrida después de ser, por naturaleza. Entre 1888 y 1891 hubieron muchas más muertes que dijeron, pero si ya lo capturamos, supuestamente hubo una captura que se le atribuyó a Jack el Destripador, que fue como para calmar los medios. Sí, pero luego se desmintió porque el testigo dice que después, la segunda vez que fue entrevistado, dijo que no, que se había equivocado. Pero, ¿qué sucede? Actualmente, después de 130 años, la cadena BBC da una opinión al respecto y dice haber encontrado las pistas necesarias para poder inculpar a una persona. Esta persona era de origen polaco, que obedece al nombre de Aaron Kominski, quien más adelante muere en un centro psiquiátrico en el 1919. O sea, se dice que fue él, pero él ejercía, él era barbero en ese tiempo. Entonces, puede ser que por eso, el uso de la navaja. Pero para que la BBC dijera que fuera él, se dice de que ellos encontraron un chal. Un chal es una prenda femenina, aproximadamente podríamos decir que es una bufanda. Uh-huh. Encontraron un rastro de sangre y supuestamente, según estudios del ADN, se determinó que la sangre era de este caballero. Ahora, ¿dónde surge la contradicción y el problema? De que no se tiene certeza de que la prenda correspondiera a una de las víctimas de aquel entonces. Eso fue para echacárselo a eso porque ese era de fuera, porque fue el hijo de la reina que hizo todo esa Pero yo no entiendo tampoco cuál es el alboroto tan grande por Jack. Yo siempre señalo la prensa amarillista y la cultura donde suceden las cosas, porque para hacer un ejercicio práctico y rápido, si nos vamos al siglo XV, 1404, nace Gilles de Retz-Laval, un noble de origen francés, que se le fue encargada la misión de combatir de hombro a hombro con la señorita Juana de Arco en la guerra de los 100 años a finales de esa guerra. ¡Ay, tú sí te fuiste para allá! A esta persona, sí, porque tenemos que observar los registros históricos para que la gente entienda de que Jack el Destripador fue mucho espuma y poco chocolate. Ok, eso es lo que pasa. Pero causó revuelo, disculpe, porque fue el primer asesino en serie. Exacto, eso fue lo que causó tanta... El primero registrado. No. Eso porque el problema es que él era asesino en serie. Pues eso es en Netflix. Porque lo que catalogaron como asesino en serie fue porque repetía el mismo procedimiento con cada FEN, por ejemplo, o con cada víctima. Una pregunta, Dígale. Partiendo del hecho de que evidentemente ustedes tienen mucho conocimiento del tal Jack el Destripador, que como tú dices, por los datos que has aportado, fue más espuma que chocolate. Era casado, tenía hijos... y si era casado, consideraba muy malo a la mujer, porque el que se haya comido la mitad de un riñón significa que la señora no cocinaba muy bien. Pero básicamente hay que tomar eso en cuenta. Sí, hay que tomar eso en cuenta. Tenía que estar muy desesperado. Básicamente lo que quiero saber es si era casado o tenía hijos. Bueno, todo eso está en investigación. Está en investigación. Todavía a esta altura ese hombre se murió hace tiempo. Supuestamente se sabe que comía pica pollo, pero vamos a ir más o menos. Entonces, retomando para culminar con la historia de Lavar, este personaje fue un sodomizador, un sádico despiadado. Déjate de seguir, Julio. ¿Y por qué le pusieron
pusieron Jack el Destripador si nunca supieron quién fue? Porque una de las cartas iba firmada con ese sobrenombre de Jack el Destripador. Es como, por ejemplo, producción, manden una carta a nosotros aquí ahora mismo. ¿Quién usted quiere ser ahora mismo? Pepito el camaleón. Pepito. Entonces viene siendo algo similar. Pero por eso señalé de que la única que se tomó como consideración fue la llegada el 15 de octubre de esa misma época. Que fue la que él mismo se autodefinió como Jack el Destripador. Porque puso su propio nombre. Ya no es un relajo porque llega a la mitad de un órgano y llegan unas letras con sangre de seres humanos. Y con datos que imagino que nada más lo sabía quienes encontraron el cuerpo, en este caso las autoridades, y el que asesinó a la persona. Sí. Que eso es donde de una vez dicen, cuando cruzan información, pero es que esto no lo sabe nadie. Ese tiene que ser el asesino real. Sí, pero mira, espérate, déjate estar pensando ese hombre. Ese hombre casado, tú. por favor, compórtate. Ahí viene de la Altagracia. Para tú llegar a ese micrófono, tú no tienes que hacer así. Yo me acabo de asustar. No, yo estoy diciéndote ahora, si él no tiene problema con eso, yo no soy Jack el Destripador, pero te puedo destripar. Perdónala. Palabra que dijo que ya no es un relajo. Ajá. Ya no es un relajo. Ya destripaba. Ay. Pero mira, vamos a dar también el mensaje, pero en un breve instante. Cuando vemos también allá, la República Dominicana tiene nuestro propio, voy a llamarlo asesino serial, versión picapollo, que fue el caso de Petete a principios de los años 2000, que muchas personas lo cogieron a cheche y a risa. Y nada, vemos que la historia está llena de personajes sombríos que tienen problemas mentales. De hecho, hago un llamado, aprovechando el momento, a las autoridades correspondientes de la República Dominicana, de que allá sucedió un caso reciente de una persona enajenada mental que lanzó una roca desde una parte alta de un puente y acabó lamentablemente con la vida de un joven trabajador. Estas son cosas que no pueden pasar en pleno siglo XXI. Es verdad, ahí hay que aplicar un Jack de Destripador recogiendo a Tronado. Tú sabes que no se pierdan vida buena. Ahí bien rápido está pasando mucho que parece que van a salir una ola de Jack el Destripador allá en República Dominicana porque están empezando a tirarle piedra a los vidrios todos los días. Hay que recoger por lo que yo veo. Pero fíjese, muchachos, siempre, oye, esto no acaba, porque siempre sale a la luz un nuevo repertorio de que apareció alguien aquí que cometió tal acto, tal crimen. Siempre aparece un loco. De hecho, ha aparecido uno recientemente en la República Dominicana que está acabando. El show número 1 de New York.